Continuando con la unidad 5 de sexto grado, en esta oportunidad desarrollaremos la clase 3.1, relación de proporcionalidad inversa. Analiza. Carlos y Ana están dibujando rectángulos de área 12 centímetros cuadrados. Realiza lo siguiente. Literal A, completa la tabla. ¿Cómo cambia la longitud de la altura a medida que la longitud de la base aumenta? Y literal B, si la longitud de la base se multiplica por 2 o por 3, ¿cómo cambia la longitud de la altura? Bueno, para este problema observemos que al aumentar la longitud de la base, la longitud de la altura disminuye para poder mantener el área igual a 12 centímetros cuadrados. Recuerden que el área de los rectángulos tiene que ser igual a 12 centímetros cuadrados. Entonces, para el primer caso, cuando la base mide 1 centímetro, la altura tiene que medir 12 centímetros, porque al multiplicarlos para encontrar la base, 1 por 12 es igual a 12 centímetros cuadrados. El área se mantiene. Entonces, cuando la base aumenta a 2 centímetros, la altura tiene que disminuir a 6 centímetros. Para que cuando multiplicamos estos dos valores nos dé igual a 12. 2 por 6 es 12 centímetros cuadrados. El área se mantiene. Ahora, cuando la base aumenta a 3 centímetros, la altura tiene que disminuir a 4 centímetros. 3 por 4 igual a 12. Cuando la base aumenta a 4 centímetros, la altura disminuye a 3 centímetros. Se cumple también que el área es igual a 12 centímetros cuadrados, ya que 4 por 3 es 12. Cuando la base aumenta a 5 centímetros, la altura disminuye a 2.4 centímetros. Si multiplicamos 5 por 2.4 es igual a 12. El área se sigue manteniendo. Y por último, cuando la base aumenta a 6 centímetros, la altura disminuye a 2 centímetros. El área de 12 centímetros cuadrados también se mantiene, que 6 por 2 es igual a 12. Eso lo podemos apreciar también en estas figuras. Noten en la medida que la longitud de la base va aumentando, la altura va disminuyendo. Ahora para el literal B, que nos pide o que nos dice si la longitud de la base se multiplica por 2 o por 3, ¿cómo cambia la longitud de la altura? Analicemos que la relación de la altura cuando la longitud de la base aumenta cierta cantidad de veces, cuando la longitud de la base se multiplica por 2, por 3, etc., la longitud de la altura se multiplica por 1/2, por 1/3, etc., respectivamente. Si notan, este valor o este número es el recíproco de estos. Noten, el recíproco de 2 es 1/2, el recíproco de 3 es 1/3. Eso lo podemos observar en esta tabla. Observen para el caso de la base. Cuando la base aumenta de 1 centímetro a 3 centímetros, esta cantidad se multiplica por 3. Ahora analicemos sus respectivas medidas para la altura. Noten acá que la altura es 12 centímetros cuando la base es 1 centímetro. Entonces, cuando pasa a 4 centímetros, que es la longitud de la altura cuando la base es de 3 centímetros, esta cantidad es multiplicada por 1/3, por el recíproco de 3. Lo mismo sucede cuando la longitud de la base pasa de 1 a 6 centímetros. Noten que esta cantidad es multiplicada por 6. Ahora, cuando analizamos sus respectivos valores para la altura, notemos que de 12 pasa a 2. Este valor es multiplicado por 1/6. Es el recíproco de 6. El mismo análisis lo podemos realizar partiendo de la segunda columna. Noten que cuando la base mide 2 centímetros y pasa a 4 centímetros, este valor es multiplicado por 2. Ahora observemos los valores para la altura. De 6 pasa a 3.
Este valor es multiplicado por un medio. Es el recíproco de 2. Observemos que sucede algo similar cuando la base pasa de 2 a 6. El valor es multiplicado por 3. Ahora veamos los respectivos valores para la altura. De 6 pasa a 2. Este valor es multiplicado por un tercio. El recíproco de 3. Comprende. Cuando dos cantidades x y y cumplen que al multiplicarse una por 2, por 3, por 4, etc., la otra cantidad se multiplica por un medio, por un tercio, por un cuarto, etc., respectivamente. Se dice que las cantidades son inversamente proporcionales y a esta relación se le llama proporcionalidad inversa. Una forma de establecer si dos cantidades o magnitudes son inversamente proporcionales es observando que cuando una cantidad aumenta, la otra disminuye, o viceversa. Cuando una disminuye, la otra aumenta. Habrán casos en que el análisis tiene que tomar otro enfoque, pero por lo general se cumple que cuando una cantidad aumenta y la otra disminuye o viceversa, esas dos cantidades o magnitudes son inversamente proporcionales. Bueno, estos son los ejercicios que ustedes tienen que resolver en su cuaderno de clases.